Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de la dimensión social de la universidad, que hoy nos va a ocupar de un tema que yo considero de altísimo interés, como es el del impacto de la universidad en el territorio. Me van a permitir que haga un saludo inicial a los tres panelistas que van a intervenir. Muy buenas tardes, María José. Muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Isabel. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Verán ustedes cómo hemos acertado en la selección de estas personas, son realmente especialistas en la temática que hoy nos va a ocupar. Yo voy a empezar la sesión haciéndoles una pregunta de encuadre general que podrán responder cada uno de ellos, ¿no? Estamos muy interesados y yo diría que a veces hasta obsesionados por lo que llamamos la internacionalización de las universidades. Y eso está bien, porque que las universidades sean cada vez más internacionales o incluso globales es algo que forma parte del ADN de cualquier institución educativa, ¿no? Pero yo me pregunto si a veces este afán por desarrollar esa faceta de la internacionalización no está repercutiendo negativamente sobre esa otra actividad que a mí me parece fundamental de cualquier institución universitaria, que es interesarse por esa dimensión territorial. Llámese local, sea regional. Y esta es mi pregunta inicial. ¿Tienen la misma sensación que yo tengo en este sentido? Y en cualquier caso, ¿cómo puede la universidad ayudar al desarrollo del territorio? María José. No, yo creo que la dimensión internacional no está reñida con esa búsqueda, ¿no?, de impacto más local en el propio territorio. Y yo creo que también tenemos compromiso, tenemos la necesidad de, con todos los grandes retos que tenemos en los territorios, ¿no?, hoy en día, pues todo el tema del cambio climático, todo el reto del talento, todos los retos demográficos, los retos de la digitalización, ¿no? Son luego que hay que contextualizarlos en cada contexto. Entonces, ese rol, ¿no?, de la universidad de ser útil también al contexto específico en el que estamos, pues yo creo que es un tema importante y que tenemos que ser capaces de equilibrarlo con la dimensión internacional. Muy bien. Isabel. Pues suscribo las palabras, ¿no? Que yo creo que sí que hay que buscar un equilibrio entre la internacionalización y el enfoque territorial. Yo creo que muchos de los problemas que la sociedad donde estamos tiene, pues les podemos dar una solución desde la universidad, y muchos de esos problemas y soluciones que encontramos se pueden llevar a otras regiones y a otros espacios, ¿no? Por los problemas, pues eso de la formación, la cualificación, podemos hacer mejores prácticas que las desarrollamos en un contexto y luego se llevan. Yo creo que sí que está habiendo una vuelta muy acentuada a la importancia del territorio para fomentar, aunque parezca paradójico, la internacionalización. Andrés. Pues Rafael, yo creo que ya lo han respondido muy bien, pero yo iría un poco más allá. El objetivo, las universidades tienen tres objetivos, y dos de ellos, uno es generar nuevos conocimientos a través de la investigación, y otro es el de contribuir al bienestar y al dinamismo de los territorios en los que se asientan. Yo pienso que los dos se pueden compaginar, pero iría un pelín más allá al decir que si se persigue la excelencia en la investigación, el impacto sobre el territorio es menor. De manera paradójica, si se persigue el impacto sobre el territorio, lo que se consigue después es también tener universidades que investigan de manera más excelente y son más capaces no solo de contribuir, sino de generar nuevos conocimientos en áreas específicas que benefician a las personas que viven allí donde están asentadas las universidades. Magnífico. Permítanme ahora a todos los que nos siguen hacer un pequeño encuadre de la temática que hoy nos ocupa y a realizar después una breve presentación de nuestros panelistas. Yo creo que efectivamente, como decía Andrés, como decíamos todos en una palabra,
las grandes misiones de la universidad de hoy siguen siendo las grandes misiones de siempre, ¿no? La enseñanza, hoy apostamos por una enseñanza de calidad, la investigación, evidentemente la transferencia de esa investigación y esa función de extensión universitaria, esa función cultural que también deben de tener todas las instituciones universitarias, ¿no? Sabemos que cualquiera de estas misiones tiene que estar dirigida por una buena gestión y que implica de dos grandes principios: el principio de la autonomía universitaria por un lado y el principio de la rendición de cuentas por otro. Y que todas estas misiones tienen que tener dos grandes dimensiones, que son por un lado la dimensión social y por otro lado la dimensión territorial, que muchas veces se entremezclan o por lo menos mantienen entre sí fuertes sinergias. La dimensión social de la universidad ya sabemos que persigue la existencia de universidades cada vez más inclusivas y tiene como objetivo la promoción social de las personas. La dimensión territorial considera a las instituciones educativas como agentes, bien que no exclusivos, pero sí fundamentales del desarrollo económico y social de los espacios donde se sitúan o ejercen su influencia. Evidentemente, como bien decía María José y Isabel, todos, en la era de la globalización, nadie puede dudar acerca de la necesidad de tener universidades más internacionales. Ahora bien, estoy completamente de acuerdo en su apreciación general de que esta condición no excluye la función de la universidad como motor del progreso de los territorios y de las gentes de su gente. Yo creo que el término local, aunque resulte muy manido, expresa muy bien esta doble función de las instituciones educativas superiores. Algunas bien es verdad que han puesto su acento en la dimensión internacional y se definen a sí mismas como universidades internacionales o incluso universidades globales, que es en definitiva una categoría superlativa de la internacionalización. Otras, por el contrario, han apostado más por la vocación de servir de manera prioritaria a los intereses de las áreas de su influencia. Andrés, estoy seguro que conoce bien la Universidad de las Tierras Altas de Escocia, que yo creo que es un buen ejemplo de universidad que está contribuyendo de una manera decisiva a resolver los problemas que existen en ese espacio de despoblamiento y de pobreza y están favoreciendo pues, el desarrollo regional de esos territorios. O el caso más reciente de una universidad africana, la African Leadership University, cuyo único objetivo es la formación de profesionales que sepan enfrentarse a los graves problemas que hoy tienen los espacios del área de influencia de esa universidad. Problemas como el de la urbanización, el cambio climático, la demografía, el empoderamiento de las mujeres, la agricultura, los aspectos culturales. Bueno, pues de esta dimensión vamos a hablar precisamente en la sesión de hoy y vamos a dar la palabra a nuestro ponente principal con una presentación previa de él y de las otras dos personas que nos van a acompañar en la sesión. Andrés Rodríguez Pose es geógrafo, es catedrático Princesa de Asturias y catedrático de Geografía Económica de la London School of Economics, donde dirige además el Centro Gignara Blanche desde el año 2020. Actualmente preside el Comité de Expertos para la Reforma de la Política de Cohesión de la Unión Europea. Ha sido presidente de la Asociación Mundial de Ciencia Regional y vicepresidente de la Asociación Europea de Ciencia Regional. Es también catedrático de Innovación a tiempo parcial de la Universidad de Stavanger de Noruega y profesor visitante de numerosas universidades
entre las que destacan el Colegio Europa, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Hannover, la Universidad de Split y la Universidad Autónoma de Madrid. Intervendrá después María José Aranguren, directora general de Orquestra, Instituto Vasco de Competitividad, catedrática de Economía de la Deusto Business School. Es experta en competitividad, en estrategias territoriales, en clústeres y políticas de competitividad, áreas en las que tiene una multiplicidad de publicaciones. Yo les he pedido perdón por no citar en exceso todas las publicaciones y todos los proyectos de investigación que ellos han liderado y siguen liderando, pero el tiempo lo podemos dedicar a algo mucho más importante, que es a escucharles a ellos mismos, que nos tendrán seguramente muchas cosas importantes que decir. Ha sido también evaluadora de proyectos de investigación europeos y de varias revistas científicas regionales e internacionales. Isabel Díez Vial, finalmente, es vicerrectora de Desarrollo e Impacto Económico y Social en la Universidad Internacional de La Rioja, en UNID, así como directora del programa de doctorado en Economía y Empresa. Es catedrática de Organización de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid, en excelencia. Bueno, completó su formación con estancias postdoctorales en distintas universidades extranjeras, en California, en Berkeley. Tiene una multiplicidad de artículos en publicaciones académicas y todos ellos publicados en la Social Science Citation Index. Ha participado en proyectos de investigación, ha realizado diversas estancias de investigación en universidades como Harvard, como Lancaster, como Bath. Es miembro del Consejo de Representantes de España en la European Academy of Management, directora del Grupo de Investigación de Estrategias de Crecimiento Empresarial. Bueno, tantas cosas, Isabel, que aquí lo dejo para no consumir la sesión con la exposición de tu currículum. Bueno, y entramos directamente ya en materia. Yo le voy a dar la palabra a nuestro ponente principal, Andrés Rodríguez Pose, y luego entraremos en diálogo al que animo a todos ustedes a participar si así lo desean. Andrés. Pues muchísimas gracias, Rafael, y muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer estar en esta universidad, una universidad virtual que se adelantó al futuro porque hizo ya todo el sistema telemático antes de la pandemia, y no me extraña que durante este tiempo pues haya tenido asentado las bases para lo que va a ser la educación del futuro. ¿Y cuál es el tema que nos trae hoy? Es el dilema de las universidades. Si las universidades tienen que, si existe ese dilema, buscar la excelencia investigadora, que es lo que parece que están intentando hacer todas, o buscar un compromiso local con el territorio en el que se asientan para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las personas que viven allí. Y entonces voy a empezar un poco con explicar cuáles son las tres misiones de la universidad de manera muy breve, porque ya Rafael Puyol ya las ha dicho. La primera es la fundamental, que es la que estamos haciendo aquí, que es la misión de enseñanza, de formación del capital humano, de mejora de las capacidades de los individuos mediante la asimilación y la generación de conocimiento. Pero junto a esta misión, otra misión fundamental es la de la investigación, que es la creación de nuevo conocimiento que después va a repercutir en beneficio de toda la sociedad y que se va a después transmitir a todos los estudiantes. Y junto a estas dos, que son las que han predominado durante mucho tiempo, se habla de una misión más indefinida, que es la que llaman la tercera misión, en que lo que se busca es sobre todo el estímulo, la aplicación directa y explotación del conocimiento que se genera en esa universidad o en otras universidades o en otras áreas donde se genera el conocimiento, en beneficio del desarrollo económico, social y cultural de las sociedades en las que las universidades se asientan. Y entonces una gran parte importante de esta misión es que las universidades sean motores de innovación de los territorios y que generen mayor actividad económica y bienestar social. Y entonces lo que se intenta desde dentro de esta tercera misión es buscar este estímulo investigador y de colaboración entre la universidad y los investigadores de la universidad
y la industria que se asienta en las áreas cercanas a la universidad, mediante la promoción de vínculos y vínculos con la industria local para mejorar la capacidad de innovación, la asimilación de innovación, que decía Rafael, la productividad y la competitividad de las empresas locales. Y entonces, si puedo mover el... Se me ha bloqueado el... Ahora sí. Entonces, la cuestión es, tenemos una hipótesis que es la que ha dominado generalmente todo el vínculo entre las tres dimensiones. Si una universidad es innovadora, si una universidad investiga más y hace investigación de excelencia, está a la vanguardia a nivel no solo nacional, sino incluso mundial, se puede asumir, y es lo que pensamos todos, que esa universidad va a generar mejores estudiantes porque les va a dar conocimientos más avanzados, pero también a través de lo que se llama desbordamientos de conocimiento, es decir, la universidad genera innovación, genera nuevas ideas que son asimiladas por las empresas locales, lo que se va a generar va a ser una mejora de la estructura productiva local, empresas más dinámicas, mejorando la innovación, la productividad, el empleo y el crecimiento. Pero en los últimos años no todas las misiones han tenido el mismo valor a nivel de las universidades, a nivel mundial. Por un lado, sobre todo a partir de que han entrado los rankings. Hoy en día todas las universidades, yo creo que el sector universitario somos de los más medidos. Nos miden las publicaciones, nos miden las citas y no solo a nivel individual, sino a nivel de universidades y departamentos. Y toda universidad, lo queramos o no, no quiere ser una universidad de las percibidas de segunda clase. Quiere ser una universidad de las líderes, queremos emular a ser la Universidad de Harvard y aparecer lo más alto posible en los rankings, de los que se ven ahí, hay una multitud que aparecen cada vez más. Pero esta búsqueda de excelencia en los rankings ha llevado a que la misión de la investigación esté cada vez más, y yo creo que por desgracia, por encima de las misiones de enseñanza y la tercera misión de impacto sobre el territorio a nivel local. Y lo que pongo aquí en esta diapositiva es una de las cartas que yo suelo recibir sobre todo los meses de diciembre y enero cada año. Es cuando se recopila la información para uno de los rankings más conocidos, el ranking de QS, que clasifica las universidades no solo a nivel global, sino también por disciplinas. Entonces, muchos de los departamentos con los que yo tengo contacto me escriben diciendo, por favor, si puedes poner unas palabras, digamos, que nos favorezcan, si puedes escribir un párrafo sobre la calidad de nuestra enseñanza, sobre la calidad de nuestra investigación, esto nos va a ayudar a subir en el ranking. Y entonces, lo que pasa es que hemos pasado de un sistema bastante equilibrado a un sistema en el que, más que nada, por este deseo de escalar en los rankings, por este deseo de aparecer como una universidad de prestigio, no solo a nivel mundial, sino dentro de los marcos nacionales, que todo el mundo mira dónde están las universidades españolas o dónde están las universidades colombianas en estos rankings, por ejemplo, pues se da prioridad a la investigación, se busca, y los rectorados y los gestores de la universidad buscan excelencia en la investigación, y esta idea de que nadie quiere ser de segunda clase pasa la investigación a primer plano en detrimento de otras misiones. Pero si dejamos de la mano la enseñanza y la tercera misión, esto puede llevar a que se obstaculice la relación con las empresas locales cada vez van a encontrar personas menos formadas para las tareas que ellas realizan y también con el compromiso con la sociedad. Porque sí que esperamos que esta investigación de excelencia vaya a tener un impacto en la sociedad, pero el impacto es mucho más indirecto que si se hace un impacto de compromiso con la actividad local, y esto puede acarrear una reducción de la capacidad de cooperación en total. Pero ¿hasta qué punto este cambio que hemos visto, sobre todo en las últimas 2 décadas, está trayendo los beneficios
que o está aumentando o está en detrimento de los beneficios que la universidad puede aportar a la sociedad. En primer lugar, ¿en qué medida es compatible esta tercera misión de la universidad con perseguir una estrategia fundamentalmente orientada a la investigación y a la investigación de excelencia? En segundo lugar, si la búsqueda de excelencia investigadora no puede socavar, en cierta medida, la capacidad de las universidades para colaborar con agentes externos y hasta qué punto el contexto en el que nos encontramos, en el que trabaja una universidad, puede influir en esta interacción que es, yo creo que muy deseable, entre universidades y empresas. Y entonces voy a proponer un estudio de caso. Como ha dicho Rafael en la introducción, yo tengo una cátedra a tiempo parcial de innovación en Noruega y la ventaja de estar en Noruega es que en Noruega tenemos datos para todo tipo de información. Todo lo que queramos saber, prácticamente existen datos. Y Noruega es un país relativamente pequeño, estamos hablando de un país de 5 millones de habitantes, que tiene 10 universidades y 23 escuelas universitarias, pero no todas tienen la misma intensidad investigadora, no todas están consideradas con el mismo nivel de excelencia y no todas tienen el mismo rango. La Universidad de Oslo, la Universidad de la capital, aparece siempre entre las mejores del mundo. Aquí la tenemos en uno del ranking, el de Shanghái, en el número 59, en otro, en el QS, que es el que mencioné antes, en el número 119, y después vamos bajando hasta las escuelas universitarias. Y sí que en Noruega, como en cualquier otra parte del mundo, cada vez hay más énfasis en atraer investigadores de excelencia, no solo generar investigadores noruegos de primer nivel, sino de cualquier lugar del mundo, para que estos contribuyan con su excelencia investigadora a mejorar no solo la investigación, que es un objetivo en sí, sino también mejorar el standing, mejorar el nivel de estas universidades en el ranking mundial. Y también es un país donde tradicionalmente las universidades tenían una conexión muy importante con el tejido productivo local, con las empresas. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo digo nosotros porque lo hago con un equipo en el que colaboro en la Universidad de Stavanger en Noruega, tenemos los datos de empresas, tenemos cuánto innovan las empresas noruegas, y no solo innovación por la creación de patentes, sino innovación también de proceso, de productos. Si la innovación es radical o genera un incremento pequeño, si la innovación es global o es solo para el mercado noruego. Tenemos 3 oleadas de datos de estas encuestas comunitarias sobre innovación, del 2004 al 2006, del 2006 al 2008 y del 2008 al 2010, y con una cobertura exhaustiva de todas las empresas mayores de 5 empleados. En total, tenemos un total de 6.500 empresas en cada oleada, lo que da lugar a casi 19.000 empresas para los que tenemos datos de cuánto han innovado en ese periodo. Y uno de los problemas que hay en muchos países es que la tasa de respuesta en muchos de estos encuestas es relativamente baja. En Noruega, las empresas, si no responden, están multadas, con lo cual la tasa de respuesta es superior al 95%. Y esto lo combinamos, la capacidad de innovación de las empresas, con los datos de todas las publicaciones que hacen los investigadores en las universidades noruegas, tal y como aparecen en Scopus, para todo el periodo de análisis. Es decir, tenemos varios cientos de miles de publicaciones que son analizadas por sector y después podemos vincular estas publicaciones a los lugares donde están las universidades y también establecer una conexión con las empresas a través de datos vinculados entre empleador y empleado, también sabiendo y teniendo datos sobre la formación académica de los empleados. Esto es una cosa que prácticamente en muy pocos otros países del mundo con este detalle no se puede conseguir. Y tenemos un modelo relativamente simple en el que intentamos medir cuál es la probabilidad de que existan una colaboración que genere mayor innovación entre las empresas noruegas con universidades, dependiendo, por un lado, de la calidad, de la cantidad de las publicaciones, medidas por el número de publicaciones, por distintos sectores, después de la calidad de la investigación. Aquí el problema es cómo se mide la calidad. Nosotros lo medimos por el impacto que tienen las publicaciones en número de citas y metiendo una serie de controles
y también por la capacidad que tienen las empresas de colaboración con otras empresas o con otros entes no universitarios o que han tenido en el pasado. Y tenemos una serie de controles que son otros factores que generan o que contribuyen a la innovación de una manera tradicional. ¿A qué distancia está la empresa de una universidad? Y nos acercamos a la universidad más cercana. ¿Cuánto se gasta la empresa en investigación y desarrollo? ¿Cuál es el tamaño de la empresa? Generalmente, cuanto mayor es la empresa, más se gasta en investigación y desarrollo, y cuanto mayor es el número de empleados, en general, no siempre, la tendencia a innovar será mayor. ¿Cuál es el capital humano? Cuanto mayor formado o más formados estén los empleados de la empresa, pues mayor será la capacidad de innovar. Y después tenemos también los sectores, tenemos 62 sectores a nivel de la segunda categoría, es decir, vamos mucho más allá de una división entre esta es una empresa en el sector agrícola, es una empresa en el sector industrial, sino que vamos a 62 sectores, controlamos por el año de publicación y el año de la colaboración, y después tenemos unos errores que es lo que nos viene a decir la parte que no explicamos de todo el análisis. Y después tenemos un montón de resultados. Aquí están unos cuadros, pero no voy a entrar en los cuadros porque lo que nos interesa es cuáles son los resultados que sacamos de este tipo de análisis. Y en primer lugar, es que los controles cuentan. Es decir, factores como cuánto invierte una empresa en I+D, cuál es el tamaño de la empresa, cuál es la calidad de la mano de obra de la empresa, determinan la propensión para colaborar con las universidades. Cuanto mayor es la empresa, cuanto más invierte en I+D, cuanto mayor es la formación de sus empleados, más se colabora con las universidades y más se genera este flujo de información tan necesario para la creación de empleo, para la creación de innovación y para aumentar el bienestar a nivel local. También hay diferencias por sectores que están muy detalladas en un análisis que hemos hecho, pero bueno, que en el fondo son los tres factores fundamentales: es tamaño, inversión en I+D y después capital humano. El segundo factor, y yo creo que es muy importante en este caso, es que cuando una empresa colabora con cualquier otro tipo de socios, tiende también a colaborar mucho más con las universidades. Las empresas dinámicas buscan socios allí donde estén, allí donde puedan conseguir nueva información, donde puedan conseguir nuevas ideas. Y esto es algo que se ve de manera muy clara en el caso noruego, pero también lo hemos visto cuando hemos hecho el análisis equivalente para Suecia y el que estamos haciendo en estos momentos para el caso de Estados Unidos. Y después, la primera sorpresa, que cuanto mayor es la excelencia investigadora de una universidad, cuanto más se publica, cuanto mayor es la calidad, sobre todo cuanto mayor es la calidad de la investigación medida por las citas, menor es la colaboración de la universidad con la industria local. Es decir, la hipótesis que tenemos de un principio, que cuanto más investigamos y más investigamos de excelencia, vamos a tener más colaboración con las empresas estén donde estén, no se cumple porque quizás lo que se da es un salto muy importante entre el tipo de investigación que se está haciendo y el tipo de investigación que necesitan las empresas locales. Muchas veces la universidad hace investigación básica, que es fundamental para el desarrollo, pero incluso cuando hacen investigación aplicada, esta investigación aplicada está en campos que muchas veces están muy desconectados de la realidad local. Con lo cual, lo que encontramos en el caso noruego es el contrario de lo que nos podíamos esperar. A mayor excelencia, menor impacto sobre la industria local. ¿Por qué? Y ya creo que ya lo he dicho, esta es la cuarta conclusión, es que una búsqueda de excelencia en la investigación a nivel internacional a menudo crea este abismo entre la investigación producida, ya sea básica o aplicada, y las necesidades de las empresas locales y nacionales. Y este abismo no solo en colaboración, sino también en formación. Los empresarios locales se quejan cada vez más de que la formación que se le está dando a los estudiantes en Noruega no es la que necesitan para llevar adelante, para mejorar, para que sus empresas innoven. Es decir,
puede haber un gran nivel de formación. El problema es que esta gente formada en universidades que son generalmente muy buenas y que han mejorado muchísimo porque la inversión en I+D por parte del gobierno ha sido importante, están formadas para actividades que no son necesarias en empresas locales, que pueden ser necesarias en otras partes del mundo, pero que eso implica que se está formando para que se desarrolle, pues a lo mejor, actividad económica en lugares cercanos, es decir, se está fomentando en cierta medida la fuga de cerebros. En quinto lugar, que cuantos más éxitos tengan estas universidades en calidad de investigación, se debilitan los vínculos ya existentes con las universidades locales y nacionales. Es decir, hay menos colaboración no solo con las empresas, sino con las otras universidades de carácter nacional, con lo cual los grandes investigadores noruegos pues lo que hacen es colaborar con los mejores investigadores del resto del mundo, pero eso yo creo que es deseable, pero en detrimento en gran parte de la colaboración a nivel local. Y después, y esta es la parte interesante, que tampoco encontramos, aunque aumenta la colaboración con otras universidades a nivel global, las universidades que persiguen la excelencia investigadora no ganan en una mayor colaboración con empresas que estén situadas no ya en otras partes de Noruega, sino en el resto del mundo. Y esto es una contradicción, porque decimos, bueno, se hace excelencia investigadora, con lo cual estos investigadores lo que van a tener es difundir su conocimiento a nivel global y van a ser demandados en otras partes del mundo. Nosotros no encontramos ninguna evidencia de que esto ocurra. Y esto es un problema porque se está haciendo investigación, en muchos casos no necesariamente para el bien de la sociedad, ya sea a nivel local, ya sea a nivel nacional, sino a nivel mundial, sino que está haciendo muchas veces investigación, más que nada para aumentar nuestro impacto individual y colectivo como universidades en número de publicaciones, en número de citas, que nos puede ayudar a mejorar dentro de nuestra progresión interna y nuestra promoción interna, pero que afecta y afecta de manera importante a la promoción o afecta de manera importante sobre todo a la cuestión de qué beneficios tenemos en la sociedad. Y aquí es una manera, yo lo voy a decir de manera muy clara. Yo estoy realizando un análisis muy similar, y antes se hizo análisis comparativo para el caso del impacto de las universidades en Europa y el caso del impacto de las universidades en Estados Unidos. En Europa, con respecto a Estados Unidos, tenemos universidades que están por debajo del ranking. Las universidades, entre las 100 primeras universidades, hay mucha más presencia de universidades americanas de Estados Unidos que de universidades europeas relativas a la población. Y después, aunque las universidades europeas son muchas de gran excelencia, van por detrás de las universidades del mismo nivel de Estados Unidos. Y en cambio, lo que pasa es que la conexión entre la universidad en Europa y las empresas locales es muchísimo menor que la que existe entre las universidades estadounidenses y las empresas locales. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de Europa lo que hay es un sistema de incentivos en el que colaborar con las empresas locales está mal visto, se considera, no se valora tanto, lo que se valoran son las publicaciones, no sé, si se colabora con una empresa para generar patentes, a lo mejor no es que no se considere de manera positiva, sino que se considera de manera negativa, y esto está mal visto, sobre todo para la promoción interna. Pero esto nos está llevando a hacer también no solo universidades que tienen menor impacto en el territorio, sino impacto mucho menor en los rankings y en la capacidad innovadora. ¿Por qué? Porque muchas de las universidades americanas a lo mejor colaboran poco con la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad de Chicago, la Universidad de Stanford, lideran los rankings, pero son universidades globales que no dependen en ninguna medida de lo que pase en Boston o de lo que pase en Chicago o de lo que pase en el área de San Francisco. Pero muchas otras universidades, digamos la Universidad de Alabama, la Universidad de Kentucky, la Universidad de Missouri, no tienen ese lujo. Y entonces tienen que colaborar para poder atraer estudiantes, para poder ser dinámicas con el entorno en el que están. Al fin y al cabo, también muchas de estas son universidades estatales financiadas por el Estado. Y esta colaboración
que lleva a una investigación más aplicada, hace que muchas de estas universidades tengan una relación directa, que les surjan problemas de investigación que son nuevos y que hagan que sus investigadores sean también, al fin y al cabo, más dinámicos. Entonces, lo que tenemos es esta paradoja que cuanto más se colabora con el entorno local, cuanto más se colabora con el tejido o el ecosistema, que es la palabra de moda, local, lo que se genera es también mayor excelencia universitaria, que es lo que se intenta generar en un primer momento con la idea de que vamos a publicar más. El colaborar con el tejido local, el colaborar con el ecosistema local, lo que nos hace es también mejores investigadores. Y entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Que por un lado tenemos estas 3 misiones, pero si predomina una sola, que es la búsqueda de la excelencia, aunque sea muy deseable para la sociedad en su conjunto, lo que puede hacer es ampliar, y ampliar de manera clara, la brecha entre la producción de conocimientos y las necesidades de las empresas locales, las necesidades de conocimiento, las necesidades de mano de obra y las necesidades de innovación. Para que se produzca la colaboración necesitamos empresas dinámicas. Y si tenemos empresas que ya colaboran con otros socios, vamos a conseguir empresas que también colaboren con la universidad, pero esto no va en una dirección. Necesitamos universidades que colaboren y que creen los incentivos adecuados para colaborar con las empresas. La intensidad en la investigación universitaria, en disciplinas que sean relevantes para el tejido productivo local, para el ecosistema local, y la calidad de esta investigación no parece que sean los principales impulsores de la colaboración. Hay otros factores que son fundamentales y, sobre todo, las empresas situadas en regiones con universidades líderes en investigación y de alta calidad tienden a ser menos propensas a colaborar con las universidades locales, con el tejido productivo local y viceversa. Entonces, ¿qué podemos sacar en temas de conclusiones? Por un lado, tenemos que tener mucho cuidado, es unas palabras de advertencia, sobre el papel de la investigación de excelencia en la creación de vínculos con las empresas y, por tanto, en su impacto sobre, por un lado, la creación de empleo, pero también la capacidad de generar innovación a nivel local. Es necesario que tengamos competencia a nivel de la capacidad de investigación. Pero no todas las empresas, no todas las universidades pueden estar en la frontera de la investigación. Es decir, tenemos que darnos cuenta que cualquier universidad no puede ser MIT o no puede ser Harvard. Y que después, que la diferencia entre estar en el puesto 1223 o el puesto 1142 en un ranking a nivel mundial es nimia. Pero que la capacidad de vincularnos con las empresas locales, la capacidad de vincularnos con el tejido local es fundamental para mejorar la calidad de vida de los lugares donde nosotros actuamos, donde vivimos, donde nuestros hijos van a estudiar, están estudiando y también, por qué no decirlo, es clave para que podamos pasar de ese ranking 1222 a lo mejor al ranking 1042. Las universidades tienen entonces un dilema y tienen que buscar un equilibrio que es un equilibrio muchas veces difícil. Por un lado, tienen que intentar reflexionar cómo se puede maximizar uno de sus objetivos fundamentales, es decir, las universidades tenemos que estar al servicio de la sociedad, pero para ello tenemos que combinar de manera mucho más adecuada de lo que estamos haciendo últimamente las distintas misiones. Tenemos que volver a valorar y crear los incentivos adecuados para que se valore cómo se tiene que valorar la enseñanza, se valore cómo se tiene que valorar la colaboración con el tejido y con el ecosistema local y también, ¿por qué no?, seguir valorando, como estamos valorando, la calidad investigadora. Si conseguimos combinar estos objetivos de la manera más adecuada en los territorios en los que estamos, lo que podemos conseguir es no solo que seamos mejores en temas de educación y en temas de investigación, sino también contribuir al bienestar de nuestras sociedades, que al fin y al cabo es el objetivo fundamental de nuestras universidades. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Ha sido realmente una intervención muy interesante, porque probablemente a muchos de los que están detrás de estos temas, pues no habrá dejado de sorprenderles, ¿no? Voy a exagerar, evidentemente, pero cualquiera con pocos escrúpulos diría, bueno, no sea usted tan bueno en investigación, no investigue usted tanto para que usted me pueda ayudar a mí más. Bueno, a mí lo que se me ocurre plantear es decir, este dilema, ¿cómo lo resolvemos? Es decir, que al final de tu intervención hacías, pero me gustaría que ampliases un poquito, es decir, ¿cómo resolvemos el problema de que las universidades, si tienen una investigación puntera, desarrollan pues cuerpos de profesores dedicados muy prioritariamente a la investigación, resulta que luego no son las más adecuadas para ayudar al desarrollo de las empresas y de sus iniciativas? ¿Cómo resolvemos esto, Andrés? Bueno, la primera pregunta, y yo creo que ha sido, Rafael, muy provocador, es decir, ¿investigue usted menos? No. No estoy diciendo que se investigue menos, estoy diciendo investigue usted mejor. No, sí, estoy de acuerdo y yo creo que el papel del moderador es ser provocador. Y lo que quiero decir es que, en primer lugar, las universidades tienen que elegir. Los modelos de universidades es todos intentar imitar a las mejores universidades. Ser universidades generalistas en que se produzca todos los campos, de ser excelentes en medicina, en física, en ciencias sociales, en humanidades, en cualquier tipo de actividad, y que intentemos reproducir el modelo de universidad de las grandes universidades a nivel mundial. Esto no funciona. No funciona en la mayoría de los casos porque no todas las universidades tienen la capacidad ni los recursos para hacer todo bien. Desgraciadamente, a mí me tocaba hablar muchas veces con rectores, incluso vicerrectores de investigación, cuando trabajo como consultor o como asesor, y muchas de mis preguntas al principio es decir, oiga usted, ¿cuáles son sus campos de excelencia? Y la primera sorpresa que encuentro es que muchas veces ni los rectores saben cuáles son sus campos de excelencia, porque no los tienen medidos y hoy se puede medir. La segunda sorpresa que me encuentro es que los campos de excelencia muchas veces, sean muchos o sean pocos, no están vinculados a la capacidad del ecosistema local. Entonces se puede acabar como situaciones como las que ha habido en Portugal hasta hace muy poco, en que Portugal ha pasado en muy pocos años, gracias a una inversión a nivel nacional importante en mejorar, y europea, en mejorar la calidad de la investigación, de estar a un nivel muy bajo de investigación a estar en un nivel relativamente alto de investigación, en el primer decil a nivel mundial. Lo que ha pasado es que después estos investigadores excelentes no encuentran interlocutores en el tejido productivo local ni en el tejido productivo nacional, y si son muy buenos acaban marchándose, dependiendo del sector, a otras universidades en el resto de Europa o en el resto del mundo donde tengan condiciones de investigación y salariales mejores. En muchos casos, sobre todo en ciencias naturales y ciencias duras, acaban en empresas privadas fuera de Portugal porque las condiciones son mejores. Entonces, hay que hacer elecciones. Es decir, no podemos ser excelentes en todo, muchas veces no somos excelentes en nada, y más que estar intentando mejorar de manera marginal la calidad de la investigación en todo, dando café para todos, lo que se necesita es elegir. Y si hay que apostar, mucho mejor apostar por actividades y campos científicos que estén vinculados al territorio que aquellos que son generales, en los que siempre va a haber una universidad que va a ser mejor. Y como dije, eso nos va a hacer investigar más e investigar mejor, con una mayor contribución al territorio local. Seguro que María José y Isabel tienen alguna reflexión que hacerte, Andrés. María José. Yo me pregunto un poco, escuchándote, ¿no? Que me parece una
una presentación muy interesante e inspiradora, si no nos debemos de plantear el repensar la definición de excelencia investigadora, ¿no? Y no medir la excelencia investigadora solo con publicaciones, con impacto de estas publicaciones, sino también integrar la capacidad de impacto local en eso, ¿no? Porque al final, si queremos a través de la investigación tener no solamente, ¿no?, buenos resultados de investigación académicos, sino también ser capaces, ¿no?, de tener un impacto local, igual tenemos que empezar por repensar, ¿no?, el concepto de excelencia investigadora. Yo creo que ahí, María José, tienes toda la razón. Es decir, las universidades hoy en día, por lo menos muchas universidades que yo conozco, para promover a gente en su carrera, lo que miran fundamentalmente es la calidad investigadora. La experiencia investigadora medida por un solo factor, que son publicaciones en un número de revistas o un número digamos, de editoriales muy limitado, y después, en segunda medida, qué impacto tienen esas publicaciones medido por citas. ¿Es eso una indicación de excelencia investigadora? Pues sí, pero es una indicación muy parcial, porque un investigador que está colaborando con empresas, que está generando patentes, que está generando innovaciones en las empresas y colaborando, es tan innovador o más, o tiene tanta calidad investigadora como aquel que está solo investigando. Y yo creo que tenemos que tener sistemas para medir de manera muy clara no solo esta capacidad de influir en la sociedad, es decir, si lo hacemos en el tejido local, mejor que mejor, pero si yo colaboro con una empresa que esté situada a 8.000 kilómetros de distancia, pues también. Lo que pasa es que por la primera ley de la geografía, que es la ley de Tobler, la capacidad de influir en las cosas más cercanas es siempre mucho mayor que la capacidad de influir en las cosas más lejanas. Entonces, lo que estamos viendo, como se ve en el caso de Estados Unidos, es que muchas de las universidades han decidido ya históricamente especializarse en sectores de la ciencia que están mucho más vinculados a las actividades locales. Y eso ha contribuido a que se genere esa excelencia cada vez mayor, que tiene el doble sentido de excelencia investigadora y capacidad de influir en el ecosistema local. Isabel. Bueno, yo estoy encantada con tu charla. No quiero meter aquí la cuña publicitaria, pero nosotros, el vicerrectorado, cuando yo entré en septiembre, lo primero que hicimos a la hora de elegir las actividades que podíamos dedicar a transferencia fue hacer el ejercicio que comentas, y era un inventario interno de qué se había investigado en la casa, en qué éramos buenos, en qué no, y por otro lado, qué necesidades tenían los territorios donde estábamos. Entonces hemos identificado como 5 grandes problemas y claro, siempre te queda la duda de a esto le dejo de lado. Bueno, pero o sea que hemos hecho esa apuesta, entonces me quedo más tranquila que sea el camino, ¿no? Pero también escuchando tu presentación, leí hace no mucho que la investigación está de excelencia, con el entrecomillado que pueda tener, que cada vez es menos original, que cada vez, no, me venía un estudio que los papers cada vez contribuyen menos. Porque estamos metidos en la fábrica esta de hacer un paper muy fino, sobre todo en España con la acreditación, ¿no? Que troceas la contribución para que salgan 2 artículos en vez de 1. Entonces, esta excelencia investigadora, un poco en la línea de lo que decía María José, también nos está llevando a hacer aportaciones, digamos, incrementales, ¿no? Que yo también solo veo un peligro. Hombre, Isabel, tienes toda la razón, pero las aportaciones incrementales son necesarias. Son necesarias porque al fin y al cabo nosotros nos basamos en nuestra investigación en lo que han hecho los que han venido antes, y tenemos que intentar mejorar y a lo mejor buscar, no todos podemos buscar todos los días nuevas preguntas, pero yo creo que tienes una razón muy importante, que con toda esta valoración que además de la investigación está haciendo publicar mucho más, con menor impacto y con variaciones muy pequeñas entre los artículos que la investigación que hacemos. ¿Y por qué? Porque si estamos en una universidad que está, como dicen los anglosajones, es una torre de marfil, que está de espaldas a la sociedad, no estamos en la vida real. Y entonces los problemas reales, que son los que llevan a intentar buscar soluciones a través de la investigación,
ya sea en el campo de las ciencias naturales, en el campo de la medicina, en el campo de las ciencias sociales o de las humanidades, entonces estamos siempre haciendo lo mismo, porque nos hablamos entre nosotros mismos. Y lo curioso es que la universidad es difundir conocimiento. Desde el conocimiento lo hacemos, estamos en un sistema de lock-in, de que el conocimiento es circular. Si estamos interactuando con la sociedad, nos dice, oye, es que estáis equivocados, yo tengo un problema y no me lo estáis solucionando. Y entonces eso nos hace plantearnos preguntas más originales, preguntas más nuevas y sobre todo nos hace pensar y repensar si lo que hemos estado haciendo de manera incremental es lo adecuado, tenemos que hacer otras cosas. Y nos está ayudando muchas veces a innovar dentro de nuestro campo. Y así es porque acaban las universidades, voy a volver a mencionarlo, norteamericanas, siendo mejores en investigación porque acaban haciendo investigación muchas veces más original precisamente porque interactúan con el entorno en el que están. Dejadme que os haga una pregunta para descender un poquito a detalles, aunque Andrés, con el ejemplo de la Universidad Noruega, ya lo hizo. ¿Qué hacéis en vuestras tres instituciones de prestigio, en este ámbito del desarrollo territorial? ¿Cómo ayudáis, digamos, a los territorios sobre los que ejercéis vuestra acción más directa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social? Andrés, desde la London School of Economics, desde Orquestra, Isabel, aunque ya insinuabas algo desde UNID. Yo, conociendo el caso de Orquestra, creo que Orquestra es el mejor ejemplo para todo esto. Yo me acabo en la London School of Economics, que es una universidad la más internacional del mundo. El 70% de nuestros estudiantes son extranjeros. Somos una universidad especializada en posgrado y el 93% de nuestros alumnos son extranjeros, con lo cual vienen de todo el mundo y por tanto nuestra clientela no es local. Sí que tenemos un centro para el estudio de la situación en Londres, para intentar ayudar a solucionar los problemas de Londres, pero lo que sí que nos piden y nos permiten es mucho intentar hacer lo que se llama el outreach, intentar vincular nuestra investigación con la vida real, sobre todo al ser un centro de ciencias sociales en temas de políticas públicas. Con lo cual, muchos de nosotros estamos trabajando de manera continua con gobiernos nacionales en muchos países, pero sobre todo organizaciones internacionales, o en mi caso también con la Unión Europea, para intentar, mediante la investigación que hacemos, favorecer y mejorar las políticas públicas mediante lo que se llama evidence-based research, es decir, investigación sobre la evidencia que pueda mejorar estas políticas públicas. Es decir, lo que quieren es que intentemos influir, no nos quedemos en discusiones abstractas, sino influir en la sociedad, porque es que no es un impacto a nivel local, sino más intentar impacto a nivel global. Bueno, pues nosotros, un poco la propia misión, ¿no? Y el propósito de Orquestra, desde que se creó, ¿no? Bajo el paraguas un poco de la Universidad de Deusto, pero con mucho compromiso, ¿no? De los gobiernos, el gobierno vasco y las diputaciones y también las empresas vascas, pues es al final incidir o tratar de ayudar en la mejora, en la competitividad siempre para el bienestar de las personas en el País Vasco a través de la investigación, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado de alguna forma a tener que aprender mucho, a cambiar nosotros mismos también en la forma de hacer investigación y buscar responder a ese propósito haciendo proyectos específicos muy en colaboración con diferentes empresas, instituciones públicas, organismos de conocimiento, etcétera, para trabajar siempre retos específicos, ¿no? Que nos ayuden o problemas específicos que tenemos en el territorio, pues por ejemplo el problema o el reto del talento en este momento, o el reto de la transición energética o el cambio climático, pero muy aterrizado al contexto específico del País Vasco, y lo que hacemos es en esos proyectos colaborar con
con el actor que tiene el problema, de tal forma que sea útil para el actor el conocimiento que se genera en el proyecto para su toma de decisiones, y nosotros luego publicamos y contribuimos más a la academia con lo que aprendemos desde ahí, ¿no? Escribiendo desde ahí. Es verdad que eso hace que sea más difícil porque toda esta interacción con el actor, el diálogo te lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces tienes menos tiempo para escribir y muchas veces nuestra tensión en esta búsqueda de equilibrio, ¿no?, entre tener una incidencia en el territorio y ayudar en el desarrollo del territorio y contribuir a la investigación está en ese menor tiempo que luego nos queda para escribir, ¿no? Pero bueno, tratamos un poco de contribuir ahí, ¿no? Y eso sí que nos ha enseñado que igual requiere también generar cambios hacia adentro en la universidad, ¿no? Por un lado, necesitas unas capacidades distintas en los investigadores también, ¿no? Aparte de la capacidad de análisis, de conceptualizar, etcétera, también la capacidad de interactuar, de entender el contexto, de hacer buenos diagnósticos del contexto, que eso mismo requiere, bueno, pues otras capacidades complementarias que igual si investigas de otra forma igual no las tienes, ¿no? Y también nos ha llevado a pensar cómo nos organizamos dentro del instituto, ¿no? A veces en la universidad estamos como muy organizados por departamentos, que muchas veces funcionamos por silos, y este tipo de proyectos, cuando vas a trabajar en un reto específico, a veces necesitas saber de distintas cosas, ¿no? Entonces, combinar conocimientos de diferentes investigadores, y eso nos ha llevado a una organización interna también por proyectos, y casi cada investigador es responsable de la relación con un actor, ¿no? Entonces estamos como en una organización con una forma interna de organización pues mucho más horizontal, mucho más abierta y de interacción con el entorno, que también tiene sus dificultades luego pero bueno, requiere otros tipos de gobernanza igual también, ¿no? Bueno, pues desde ahí estamos intentando contribuir. Bueno, en la UNIR nosotros llevamos, la transferencia en UNIR se hacía ya, pero uno de los temas que más nos preocupa en UNIR, y volviendo al origen, ¿no?, de hacer el estudio, es el bienestar emocional en adolescentes. Y entonces lo estamos haciendo a través de colegios, porque el 50% de la UNIR es educación. Y entonces tenemos proyectos de prevención y proyectos de tratamiento. Entonces estamos haciendo ahora, tenemos grupos de investigación de psicólogos y por otro lado de educadores, porque aquí, por ejemplo, una cosa que fomentamos mucho es la transversalidad. Tenemos hasta gente de la Facultad de Comunicación que hace estudios en redes, de cambios de comportamiento, de todo el tema de pérdidas de personalidad por culpa de las redes, ¿no?, temas de ciberacoso. Y entonces lo que estamos haciendo es desarrollar dentro de ese paraguas de bienestar emocional proyectos de investigación concretos que van a pilotos en colegios, ¿no? Esperamos tener ya 130 para el curso que viene, y a partir de esos pilotos hacer investigación de determinadas intervenciones, ver si funcionan o no, y en la medida que funcionen o no, se da paso a artículos científicos, pero también da paso a una intervención y una ayuda a los colegios donde estamos, ¿no? Tenemos un modelo un poco dual, tenemos al investigador y luego tenemos como el Product Manager o el Assistant IP, que lo que hace es encargarse de gestionar los colegios, de pasar las encuestas, de tal manera que el investigador pueda centrarse en lo que él tiene que hacer, ¿no? Y elaboramos hipótesis, se diseñan los pretest. Esto en una línea, y por poner otro ejemplo y no extenderme, como tenemos un gran compromiso tanto con La Rioja como con los países de Latinoamérica, pues tenemos intervenciones concretas, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no?, que es especialmente la restauración del barroco andino, ¿no? Pues vamos a ayudar a la restauración del barroco andino. Entonces tenemos un grupo de investigación que está formado por gente de cooperación, gente de arte, gente de educación nuevamente. Entonces tenemos un máster además de patrimonio allí, y lo que queremos es que las prácticas se hagan restaurando su propio patrimonio. Entonces eso sí que, claro, porque cuando pensamos en investigación tenemos todos el sesgo de ser de economía o empresa, pero en otros campos la transferencia es mucho más palpable. O sea, que está ahí uno restaurando pues eso, una pintura, y eso ya es investigación para ellos. Yo creo que es muy interesante este tipo de intervenciones, bueno, y muchas otras que tenemos de cooperación internacional. Bueno, sí, Sí, pero ligando con lo que decías, ¿no, Isabel? También
igual en diferentes campos, ¿no? La forma en la que se investiga, el cómo investigamos, ¿no? Es diferente. Nosotros igual en la experiencia de orquestra también hemos aprendido que igual el cómo habíamos sido formados, ¿no? En los cursos de doctorado, igual en España, pues a la hora de hacer investigación, pues era una forma pues más desde la teoría, desde plantear las hipótesis desde lo que se ha investigado en la propia academia, luego hacer pues análisis más empíricos con econometría y sacar resultados desde ahí, ¿no? Sí hemos aprendido que cuando hemos querido tener incidencia trabajando más en colaboración con los actores, hemos aprendido mucho de, por ejemplo, escuelas nórdicas, etcétera, que aplican también metodologías de investigación-acción, donde el conocimiento se cogenera casi con el actor. El investigador tiene parte del conocimiento, una investigadora, pero el actor o la persona que es la empresa o el gobierno con el que colaboramos tiene también conocimiento importante que combinado nos ayuda a tener resultados mejores que le sirve más para la acción y para nosotros también, pues que hemos testado de alguna forma en el conocimiento en terreno, ¿no? Que hemos visto que tiene su utilidad y desde ahí contribuimos, ¿no? Entonces sí hemos aprendido también combinar diferentes metodologías de investigación, ¿no? Y decimos que en orquestra estamos aplicando lo que le llamamos una aproximación pluralista a la investigación, ¿no? No optar por una u otra, sino dependiendo de cuál es el reto o la pregunta de investigación, pues ser capaces de articular también diferentes mecanismos, ¿no? Aprendiendo también de otras disciplinas, ¿no? Sí. Hay una pregunta de alguna de las personas que nos siguen, que nos lleva un poquito lejos, pero que creo que es de interés. Dice así: parece que en el caso de China sí que existe una simbiosis entre excelencia investigadora de las universidades y conexión con la empresa, en campos como la inteligencia artificial, donde destacan los avances, bueno, en automóviles sin conductor, manipulación genética. La pregunta, ¿es así? ¿Sería una tendencia interesante para mantenerla, continuarla en universidades occidentales? Bueno, el caso de China, yo he trabajado bastante en temas en China, pero en desarrollo territorial, más que en las universidades. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que la cantidad y la calidad de la investigación que se hace en China ha crecido de manera fundamental. Ha crecido de manera fundamental, sobre todo en los últimos 20-25 años. También ha crecido el número de patentes. La inversión en I+D y como resultado el número de patentes pues ha sobrepasado en términos relativos al caso europeo. ¿Y esto qué papel juegan las universidades? Las universidades, pero no son las universidades, las academias de ciencias y los grandes institutos científicos en China juegan un papel importante en ese campo. Pero mucha de esta investigación no está solamente financiada por el Estado, sino que está financiada también por las empresas. Las empresas se han dado cuenta que para innovar necesitan de los investigadores. Hay muchas empresas cada vez más dinámicas, un tejido productivo más grande y que aparezcan fenómenos como el fenómeno de Shenzhen, que es hoy en día en toda la zona del delta del Río de la Perla uno de los principales talleres a nivel mundial. Requiere no solo que se produzca barato, que es lo que hacían en China hace 20-25 años, sino que se produzca mejor y se produzca más avanzado. Y para ello es necesario investigación, que muchas empresas pueden hacer dentro de los límites, dentro de las paredes de la empresa, pero también es cada vez más importante salir de esos límites, buscar colaboración con otros actores, que muchas veces son otras empresas, pero sobre todo con aquellos que generan conocimiento, las universidades. Y las universidades chinas, con todos sus problemas, tienen también sistemas relativamente flexibles que favorecen este tipo de interacción. ¿Podemos aprender de lo que está pasando en China? Pues yo creo que, como en todos los casos, podemos aprender de lo que se ha hecho bien, de lo que no se ha hecho mal, de lo que se ha hecho mal e intentar mejorar. Pero tenemos que ser capaces de reaccionar porque el sistema que tenemos, sobre todo, iba a decir, no solo en Europa, también por lo que conozco, muchos sistemas de universidades latinoamericanos son sistemas muy rígidos que encorsetan a los investigadores, en muchos casos por comodidad, es decir, porque, lo decías, María, es mucho más cómodo estar haciendo
siempre lo mismo en mi laboratorio o estar siempre delante de mi pantalla de ordenador que salir, hablar con la gente y después decir cómo yo puedo encontrar una solución a estos problemas. Pero nuestro trabajo es un trabajo de buscar y solucionar problemas, afrontar retos, y si no somos capaces de afrontar este mínimo reto, ¿qué es lo que estamos contribuyendo a la sociedad? Esta es una segunda pregunta de alguno de nuestros seguidores que está dirigida en principio a cualquiera de nuestros panelistas. Dice así: hace algún tiempo surgió la denominada RSU, la responsabilidad social universitaria, que hace referencia a la cada vez más consolidada RSE, responsabilidad social empresarial. A juicio de los panelistas, ¿qué papel juega, descendiendo a la realidad, la RSU, la responsabilidad social universitaria, en las universidades actuales? Bueno, si me dejáis, no quiero... Sí. No. A mí no me gusta para nada el término responsabilidad social, porque la responsabilidad social parece que se está haciendo una obra de caridad. Y la idea es que no es una obra de caridad. La responsabilidad social, mal llamada responsabilidad social, el interactuar, el dar la mano a la sociedad y que la sociedad te dé la mano, nos hace mejores como universidad. Entonces no es una responsabilidad social, es parte integral de nuestra misión. Y si no podemos cumplir esa misión, tenemos que dedicarnos a otra cosa. Y yo creo que en este sentido lo que tenemos que hacer es decir, ya no es una responsabilidad social, es lo que tenemos que hacer. Y lo que tienen que hacer las universidades en muchas partes del mundo es darse cuenta de que los sistemas que tenemos hoy en día funcionando no son sistemas que están cumpliendo los objetivos que tienen que cumplir las universidades en su función de responsabilidad social y en su función con la población que vive en el territorio donde se asienta. ¿Algún comentario? Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. No. Eso es, Yo creo que ya está pasado lo de responsabilidad social, pero sí que es verdad que tenemos un compromiso, ¿no? Sí. De co-creación, como decías tú, María José. Yo creo que para mí el dividir en tres misiones, ¿no? Docencia, educación, investigación y tercera misión, hace que no los integremos bien, ¿no? Para mí, el rol de la universidad es contribuir con su conocimiento, etcétera, al desarrollo de la sociedad y de los grandes retos que tenemos, ¿no? Y eso, que es la tercera misión, esa es la central. ¿Y cómo lo hacemos? Con investigación y educación. Pero hacemos educación e investigación para eso, ¿no? El fin último es ese. Lo que pasa es que si lo ponemos como fin último nos estresa más, porque lo tenemos que orientar a eso. Entonces lo ponemos como tercera y además es generalmente el paquete más pequeñito, ¿no? Entonces, para mí nos estamos haciendo trampas en el vacío. O sea, el meollo de la cuestión es que de verdad tengamos universidades que transformen, que generen en desarrollo, bienestar en sus territorios, y para eso educamos, formamos e investigamos. Pero es para eso, no solo para publicar o solamente para dar unas clases. O sea, las formaciones son para eso, ¿no? Para tener esa transformación. Entonces, yo creo que tenemos que integrar de forma mucho más natural como fin, último o misión, la tercera misión, ¿no? Es esa misión de transformación en la sociedad y creérnoslo de verdad. Yo lo que me pregunto es cómo se puede hacer. O sea, cómo coges a una persona investigadora que está obsesionado con publicar, con ANECA, con tal, y le conviertes a esto. Yo lo veo muy complicado. Porque alguna vez cuando tienes reuniones y dices, bueno, es que hay que hacer transferencia, y dicen, ¿qué es un informe? Entonces, yo, por ejemplo, ahí en orquesta te preguntaba antes, ¿no? Y me parece maravilloso lo bien que lo habéis podido integrar. El hacer desde un problema real, el poder resolver y crear investigación, porque veo que es muy difícil y que tenemos un lastre, al menos en España, con todo este tema. Yo pienso que el desarrollo regional, la ordenación del territorio, son tareas multidisciplinares, ¿no? Pero necesita expertos también, es decir, tenemos que formar expertos en desarrollo regional, en ordenación del territorio. Las universidades españolas son conscientes, si pensáis que es así, de esta tarea,
No sé, ¿qué opináis? Bueno, dirige un máster de departamento de ordenación del territorio. O sea, yo creo que aquí ya. Pero tiene el departamento sobre el ¿Quieres tema. decir que probablemente es partidario? No, venga. No, No voy a decir que no, voy a decir claramente que sí. Los problemas del territorio y los problemas de la falta de capacidad de transformación del territorio son problemas que se están viendo de manera muy clara hoy en todos los sitios. Durante mucho tiempo yo trabajaba y me iba a congresos, sobre todo congresos de economistas, y me decían: ¿a ti por qué te interesan las disparidades territoriales? ¿Por qué te interesa la cuestión de desarrollo regional o territorial? Cuando lo que importante son las personas, pero las personas viven en territorios. Y si los territorios no cumplen con su potencial, si los territorios empiezan a abandonarse, lo que pasa es que primero tenemos un gran problema económico, porque estamos volando en un avión con un motor, cuando podemos volar en un avión con 4 motores. Es decir, no podemos esperar que si estamos en México o si estamos en Ecuador, que el dinamismo de Quito, de Guayaquil, o el dinamismo de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara vayan a llevar todo el país. Estamos hablando de países grandes, diversos, con mucho potencial, en el que hay que intentar movilizar ese potencial para que el país vaya mejor. Pero también lo que tenemos es un problema social que luego se transforma en un problema económico. Tailandia, que en los años 90 era el ejemplo que utilizaba el Fondo Monetario Internacional para decir todos tenéis que ser, tiene los niveles de desarrollo de desigualdades territoriales más altos que hay a nivel mundial, para que se hagan una idea, en torno a 8 o 9 veces mayores de lo que se dan en España. Y por eso lleva 20 años estancada, con niveles de crecimiento mucho menores. Yo al fin y al cabo trabajo y vivo en un país como el Reino Unido que creció mucho, pero creció de manera desigual. Y ese crecimiento desigual generó un malestar, un descontento, una mala traducción del inglés, que ha llevado a una polarización de la sociedad, que ha hecho que estalle desde un punto de vista social y político. Y hoy en día el resultado es que el Reino Unido es de las grandes economías mundiales a la que peor le ha ido después de la pandemia. ¿Por qué? No porque haya tenido la pandemia, sino sobre todo porque hay otros factores que llevaron al Brexit. Entonces, en este sentido, ya lo dijo Isabel aquí, yo fundé, no dirijo ya, pero fundé un máster para generar personas que se dediquen a intentar analizar el porqué de las desigualdades, por qué estas están creciendo, sobre todo dentro de nuestros países de manera tan grande, pero no solo por curiosidad intelectual, es decir, el por qué, sino sobre todo para intentar buscar soluciones que sean viables y que mejoren la calidad de vida y el potencial de cualquier persona, independientemente de donde haya nacido. Tú imagínate que yo quisiera ir a algún sitio a aprender estos temas de desarrollo regional, ordenación del territorio, etcétera. Como puedes comprobar, tengo edad suficiente para ello en estos momentos, ¿no? Aparte de tu propio máster que fundaste, ¿dónde me recomendarías ir? Afortunadamente, la London School of Economics no es el único centro del mundo donde se haga este tipo de másters. En el Reino Unido, por ejemplo, está la Universidad de Newcastle. Es decir, te estoy pidiendo ejemplos de buenas prácticas y de donde formar gente. Pero no solo en la Universidad de Newcastle, en los Países Bajos hay bastantes universidades que han hecho másters en temas de desarrollo económico, igual que ha pasado en el caso de muchas universidades italianas. Con lo cual, es un tema que cada vez está más expandido. Es un tema que cada vez es más necesario porque los problemas de desarrollo y su impacto sobre el bienestar de las personas son cada vez más evidentes. Y los gobiernos están dando cuenta que eso es necesario. Y mucha gente está acabando, no solo de mi máster, sino de otros másters, trabajando ya no solo en gobiernos locales o en gobiernos regionales o en gobiernos nacionales, sino que tienen demanda de empresas consultoras,
a primer nivel y también están teniendo muchas salidas en organizaciones internacionales. Así que es un campo que está en expansión, un campo que es cada vez más necesario y un campo que tiene salidas profesionales muy, muy interesantes. Nos llegan bastantes preguntas de las personas que nos siguen. Hay una desde Colombia. Saludos a Colombia. Desde Colombia, en una zona rural, exactamente dice la referencia, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo lograr desde los programas de pregrado, maestrías y doctorado, que dentro del plan de estudios se incorpore y desarrolle con los estudiantes las competencias que les permitan desarrollar una investigación que responda a los ámbitos locales y empresariales? ¿Cómo lograr un resultado si dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, tenía que ver con la pregunta anterior de alguna forma. Bueno, pues sí, un poco, ¿no? Yo creo que una forma de hacerlo cada vez que está más en boga es con los trabajos que se tienen que hacer en final de asignatura y sobre todo con los trabajos fin de grado, ¿no? Los trabajos fin de grado cada vez más son una relación empresa-universidad, donde desde la universidad se le dice al estudiante, al grupo de estudiantes, esta es esta empresa real, necesitamos una campaña de comunicación, estos son los datos, esta va a ser tu interacción y al final de tu trabajo fin de grado tienes que dármelo, ¿no? O a nivel legal. Hemos tenido acuerdos con Greenpeace de los cuales han salido pues, páginas web y sitios de consulta para cuando acogen a alguien que rápidamente el abogado pues, pueda consultar la legislación en el momento y pueda darle apoyo. Yo creo que cada vez más las prácticas de las asignaturas tienen que ir así o enfocadas a este contexto. Si queremos también igual extender, ¿no? Esa interacción con empresas, etcétera, el ámbito más de la investigación en los posgrados, no solamente en el pregrado, ¿no? También nosotros, por ejemplo, en la orquesta ahora estamos ahí, hemos contratado unas 7 personas que están haciendo el doctorado, pero a su vez trabajando en un proyecto de investigación con actores para que ya empiecen a investigar desde el doctorado así, ¿no? Es decir, para ir generando esas capacidades de interacción, etcétera, de forma integral en el propio proceso de formación de doctorado. Esto sí requiere también un compromiso por parte de las instituciones o de las empresas, no de 1 año o tal en los proyectos, de 2, 3, 4 años, pues para que tengan un margen en el proyecto pues de poder desarrollar también el doctorado, ¿no? Pero desarrollan pues un conocimiento, no es un trabajo tan solitario, tampoco están trabajando en algún proyecto de investigación y a su vez hacen el doctorado, ¿no? Entonces eso se puede extender un poco a los doctorados también, ¿no? Yo añadiría una parte más, que es la parte de los currículums, que se puede transformar de 2 formas. En las titulaciones, pues puede ser la universidad misma que reaccione y diga lo que tenemos es que intentar fomentar esta tercera misión de conexión. Y esto se está haciendo, pero tradicionalmente las universidades más asentadas no son muy buenas, también por una cuestión de autonomía universitaria y autonomía de los investigadores, en modificarse a sí mismas. Con lo cual la presión tiene que venir también de otras partes. Y lo que le preguntaría a la persona que está haciendo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo ella? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para que esto ocurra? Y la pregunta que nos tenemos que hacer como estudiantes es decir, ¿hasta qué punto la enseñanza que tengo yo me sirve no solo para mejorar mis perspectivas de empleo, sino también para mejorar mi capacidad para influir y hacer que mi entorno mejore? Y si la respuesta es lo estoy consiguiendo con la formación que tengo, perfecto. Si la respuesta es tengo una formación muy buena, pero necesitaría algo más que se adapte, yo creo que es responsabilidad no solo de las universidades, sino de los mismos estudiantes de pedir a las universidades, por favor, intenten modificar, porque yo lo que quiero es no solo conseguir conocimiento, pero ser capaz de aplicar ese conocimiento para mejorar la calidad del entorno en el que vivo. María José, las universidades con frecuencia te van a decir que para esa tercera misión no tienen financiación. ¿Con qué les dirías? ¿Cómo conseguís vosotros vuestra financiación? Yo creo que es importante también entablar ese diálogo, ¿no? Con los actores y que también las empresas y las instituciones valoren, ¿no? El trabajo de la investigación y que les aporte valor, ¿no? Eso al final
lo vas generando haciendo, ¿no? O sea, a base de demostrar que lo que haces es útil y les ayuda, pues ellos siguen, ¿no? Aportando también financiación, pero es importante que haya esa financiación para poder hacer. Ha sido importante en nuestro proceso también, por ejemplo, todo el compromiso de las empresas y de las instituciones, ¿no? Claro. En los primeros años de Orquestra hubo una apuesta de generar esas capacidades de forma interna y ahí se mojaron empresas, instituciones para poder crear eso, ¿no? Y luego, hombre, tienes que ir demostrando después de unos años que eres capaz de aportarles valor, ¿no? Pero es también responsabilidad de la universidad, pero también del entorno, ¿no? De ese reconocimiento del valor de la universidad, pues para poder generar ese contexto de ecosistema positivo, ¿no? Isabel, ¿a través de qué instrumentos puede desarrollar una universidad esta función, digamos, territorial? ¿Parques científicos, institutos específicos que se puedan crear? Claro. ¿Cuáles son esos instrumentos? Teóricamente está la OTRI, ¿no? Teóricamente está la creación de empresas y los parques científicos y viveros, ¿no? La OTRI yo creo que ahora está cambiando, ahora se va a llamar a más oficina no de transferencia de resultados, sino de transferencia del conocimiento, con lo cual es un avance. Pero sí que es cierto que hasta ahora era un gestor, era alguien que te resolvía la burocracia. Llegabas a la universidad que tenías que hacer un contrato con una empresa y ese era el señor que te trataba el papel. Y yo eso espero que cambie. Con los parques científicos yo tengo sentimientos encontrados. Si funcionan, si no, si son herramientas políticas en muchos casos, ¿no? Muchas veces son formas de generar artificialmente un desarrollo regional, pues un poco sin especialización, un poco para... Entonces, la verdad que los resultados no son muy claros, aunque tienen sentido. Y, por ejemplo, iniciativas privadas que crean viveros, que animan a empresas, que eso yo creo que funciona muy bien, ¿no? Y luego está la creación de empresas, que eso ya es el ideal. Digo el ideal, ¿no? Que realmente se pueda conseguir que un profesor investigador con un equipo de profesores pueda crear una empresa y tenga capacidades de gestión, pues ahí también hay un reto de formación muy importante, yo creo. Teníamos una pregunta más y vamos ya concluyendo, nos quedan pocos minutos, es para cualquiera de los panelistas. ¿Podríamos decir que el papel de la universidad en el reconocimiento social del conocimiento para el desarrollo territorial estará solo determinado por su contribución al plano empresarial? Yo creo que no solamente al plano empresarial. O sea, yo veo una contribución en general a la sociedad. Dentro de la sociedad, las empresas son un colectivo muy importante para la generación de actividad económica, valor, etcétera, pero también hay otro conjunto de entidades muy importantes como los gobiernos, las instituciones de conocimiento, educativas, que también tienen retos, tenemos retos, ¿no? Y tenemos que transformarnos también. O sea, no estamos poniendo retos y deberes solamente a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos del sistema o de interacción con los actores del entorno, no es solamente con las empresas, para mí los gobiernos son también muy importantes, las entidades de conocimiento, las entidades civiles, organizaciones no gubernamentales, movimientos, o sea, tenemos toda una serie de retos que combinan a diferentes actores, ¿no? Del sistema. Bueno, estamos llegando al final, como les decía, de esta sesión, apasionante sesión, y como suele ser habitual, vamos a dar esos 2 minutos de gloria final a cada uno de los panelistas para que puedan concluir con lo que deseen. Empezamos por ti, María José. Mi reflexión es que para poder transformar las universidades, ¿no? Y para poder abordar todos estos retos, ¿no? Que hemos puesto sobre la mesa, cada uno tenemos que estar dispuestos a cambiar, ¿no? Entonces, esa apertura al cambio y aprender y a cambiar, pues es importante como compromiso individual también para luego incidir en el compromiso colectivo. Isabel. Yo exactamente coincido, pero creo que aquí la institución formal también tiene que jugar un papel, es decir, necesitamos un cambio regulatorio. Si seguimos premiando a las investigaciones por publicaciones, da igual si tienen impacto o no, da igual, al final eso nos va a lastrar. Creo que tendría que haber una reforma a nivel de ANECA, a nivel de Minecos, ¿no? Que digo, por lo menos en España, que lo conozco, donde se valoren otras cosas que no solo las publicaciones.
Andrés, como panelista. No, yo voy a intentar decir más o menos lo que ya han dicho todos, pero vincular un poco con las preguntas que hacías en un primer momento. ¿Qué instrumentos y cómo se puede conseguir? La universidad tiene que ser un vínculo para transformar la sociedad. Y tenemos que empezar por la sociedad que conocemos y luego acabar por las sociedades más remotas. Pero la cuestión es cómo lo hacemos y cómo se puede hacer. Si tenemos un sistema, yo que soy una persona que cree mucho en los incentivos, basado en incentivos puramente que favorecen un tipo de actividad, todos los investigadores van a acabar haciendo investigación e intentando publicar en determinadas revistas o en determinados libros que son los que les van a favorecer su carrera. Y eso acaba haciendo, la parte de la financiación, que tenemos la financiación que tenemos para hacer ese tipo de investigación. Pero eso hace que nuestras universidades vivan de espaldas a la sociedad, no que vivan en la sociedad. Si las universidades se vinculan cada vez más a las empresas, se vinculan más a la sociedad civil, a los gobiernos, la financiación va a ser más o menos la misma para hacer investigación. Pero se van a tener otras nuevas fuentes de investigación, de financiación, que van a venir de estos nuevos actores que van a ver la utilidad de la investigación que se hace en la sociedad para ellos y van a financiar más. No es un juego de suma cero, sino que aumenta la financiación. Y entonces, lo que hay que intentar, y el incentivo fundamental, es decir, ¿por qué penalizamos hoy en día a los universitarios que colaboran con las empresas, que colaboran con la sociedad civil? No les valoramos ese trabajo y premiamos solo a los que hacen investigación. Que muchas veces los que más investigación hacen son también los que más colaboran con la sociedad. Si creamos un sistema en que permita, primero que se valore, después que a lo mejor su salario pueda aumentar, porque al fin y al cabo, si traen dinero para la universidad, también tienen que tener dinero para ellos mismos, y que se creen los incentivos para que todos y cada uno de los actores dentro de las universidades intenten buscar y dar esa mano a la sociedad y que a su vez la sociedad vea el valor de la universidad, yo creo que acabamos ganando todos. Muy bien. Yo me quedo con una idea que desde el comienzo en que la expresaba nuestro ponente me ha quedado dando vueltas en la cabeza, ¿no? Todos sabíamos que quizás no estamos dando la enseñanza que el tejido empresarial, que la propia sociedad nos está demandando en estos momentos, ¿no? Por muchas y distintas razones. No damos la formación adecuada, no formamos en las competencias que las empresas necesitan. Pero él añadió a este desequilibrio uno nuevo, llamativo, y es que quizás tampoco las universidades estamos haciendo la investigación que las propias empresas necesitan para desarrollar mejor su papel como uno de los agentes importantes del desarrollo territorial, ¿no? Bueno, aquí dejamos la sesión y les emplazamos a la siguiente dentro de este ciclo sobre la dimensión social de la universidad, en la que hablaremos del papel de la mujer en las universidades actuales. Les deseo a todos muy buenas tardes o muy buenos días a los que nos siguen desde América Latina y les doy las gracias por su asistencia. Adiós.